Miren, amados hermanos, creo que cuando los que conformamos la iglesia tenemos un concepto equivocado de lo que la iglesia significa para Dios, según la Biblia, corremos el alto riesgo de desviarnos de los propósitos para los cuales Jesucristo plantó su iglesia en la tierra. Como cristianos, no podemos prestar oído a los conceptos o criterios que personas que no conforman la iglesia nos quieran vender o transmitir. Nosotros como cristianos tenemos que saber cuál es el concepto que Dios revela en su palabra respecto a la iglesia que Cristo vino a establecer a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Creo que en otras ocasiones, y usted tal vez lo ha escuchado varias veces, se le ha comentado que la iglesia no es este edificio, no es este building, no es estas facilidades que tenemos. Aquí nos reunimos y disfrutamos de este tiempo. No es este santuario que se ha edificado y construido para este propósito. Aquí nos reunimos y nos gozamos. Gloria a Dios porque tenemos este lugar de reunión para congregarnos. Y aunque cuando usted busque en un diccionario encuentra que la palabra iglesia le dan este significado, lugar de culto, lugar de reunión donde los religiosos se reúnen, desde el punto de vista bíblico, teológico, realmente eso no es la iglesia. Desde el punto de vista bíblico, la iglesia es la comunidad de creyentes, es el grupo de personas que tienen una común fe y que son convocados a reunirse en un lugar que no obligatoriamente tiene que ser un templo o un santuario como este. Cuando usted en su casa se reúne con su familia a orar, a leer la Biblia, a tener un tiempo devocional, ahí está presente la iglesia, porque la iglesia eres tú y la iglesia soy yo. Debajo de un árbol nos reunimos para orar y tener un tiempo devocional. Ahí está la iglesia presente porque la iglesia eres tú y soy yo. Nos vamos a un parque y allá tenemos un tiempo de predicar y de hablar del Señor. Ahí está presente la iglesia proclamando el evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios porque nosotros somos la iglesia. Gloria sea al Señor. Aleluya. Y interesante que cuando nosotros leemos la Biblia, me encantan las cartas de Pablo cuando escribe a los corintios, le dice a Priscila y Aquila y a la iglesia que está en su casa. Cuando le escribe a Filemón le dice y a la iglesia que está en su casa. Y habla de la iglesia que está en la ciudad de Corinto y habla de la iglesia que está en la ciudad de Éfeso. Porque donde están los cristianos está la iglesia. Tener el concepto. Y voy a considerar algunos conceptos que creo que son equivocados en cuanto a lo que es la iglesia. Con todo respeto lo voy a hacer. Tener el concepto de que la iglesia es una organización social y sin fines de lucro es ver la iglesia como una especie de sindicato religioso al cual me integro o me hago miembro, pago mis cuotas a las cuales le llamo ofrendas y diezmos, asisto cuando tengo tiempo a las reuniones semanales, reclamo mis derechos como afiliado, alzo mi voz, tengo voto, tengo voz, puedo decidir, puedo hablar. Aquellas iglesias que tienen este sistema de gobierno congregacionalista. Y este concepto lleva al creyente a ser más un cristiano nominal que un verdadero discípulo de Cristo, porque apenas tenemos el concepto de iglesia solo como organización y no como Dios lo intenciona, que somos representantes de los intereses de Cristo aquí en la tierra. El que los gobiernos de los países tengan a la iglesia como una organización religiosa, para Dios la iglesia es un organismo vivo que se mueve, que crece, que se multiplica, que se expande y se desarrolla en el mundo sin fronteras, porque hemos recibido esa asignación de parte de Dios. La iglesia le da continuidad a la obra del Cristo resucitado y de sus apóstoles, esos que iniciaron la iglesia en el primer siglo. Es la que establece el reino de Dios en el corazón de los hombres,
Claramente que funcionamos como organización, tenemos constitución, reglamentos, tenemos normas y claro que nos organizamos, pero ese concepto es limitado en el concepto bíblico porque más que una organización, la iglesia es un organismo vivo y recibe su vida del Cristo resucitado. Si solamente tenemos el concepto organizacional, entonces estamos limitados y no tenemos la perspectiva con la cual Dios fundó y estableció la iglesia. No niego, hermanos, que realmente necesitamos organizarnos. Dios es un Dios de orden, pero no podemos perder la perspectiva bíblica, divina, de para qué existe la iglesia. Algunos pueden pensar también que la iglesia existe solamente para ayudar a los necesitados y desvalidos, a los huérfanos y a las viudas y socorrer a los pobres de la tierra. De ahí que usted ve que hay personas que solamente se acercan a la iglesia para solicitar ayuda y si no le da, entonces comienza la protesta, porque ellos tienen el concepto de que la iglesia está obligada a dar y ayudar al necesitado y a socorrer al necesitado, y no han entendido que la iglesia es más que darle comida al hambriento físicamente, que la iglesia está para predicar el mensaje de la Biblia, porque la principal necesidad del hombre es espiritual. Y ese es un concepto muy estrecho de lo que es la iglesia. Claramente. No niego que esto puede ser parte de la labor social que la iglesia desempeña en el mundo, pero no es su principal propósito para el cual Jesucristo plantó su iglesia en la tierra, que es anunciar las buenas nuevas de salvación. Amén. Eso es importante, muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Creo, hermanos, si usted tal vez coincida conmigo, tal vez tenga otra opinión, pero creo que la necesidad espiritual supera cualquier necesidad básica que las personas puedan tener. Cuando aquel paralítico lo bajaron del techo en la casa que Jesús estaba allí en la ciudad de Capernaum, aquellos 4 amigos rompieron el techo de la casa y bajaron un paralítico porque no podían entrar, ya que la multitud había cerrado puertas y ventanas. Ellos tomaron la idea de bajar aquel paralítico hasta donde estaba Jesús predicando. Y Jesús lo primero que hizo fue decirle: tus pecados te son perdonados. Vio ante todo la necesidad espiritual del paralítico. Antes de ser sanado, Jesús entendió que lo primero que este hombre necesitaba era que sus pecados fueran perdonados. ¿De qué te vale que salgas corriendo si sigues siendo un pecador? ¿De qué te vale que salgas brincando si sigues alejado de Dios? Tu principal necesidad es conocer a Cristo y tener el perdón del Dios de los cielos. Claro que ayudamos al necesitado y vamos al downtown y damos comida, pero necesitas a Cristo. ¿De qué vale que te llenemos la barriga? Y perdonen la expresión tan vulgar, pero ¿de qué vale que te llenemos el estómago si tu corazón sigue vacío de Cristo? Necesitas conocer a Jesús. Amén, hermanos. La iglesia tiene esa labor social, pero más que esa labor social tiene la responsabilidad de predicar a Cristo. Usar esos recursos para evangelizar, usar esos medios para llegar con el mensaje, usar esa vía, esa estrategia para sembrar la palabra de Dios y dar el alimento espiritual que es más necesario que lo demás, aunque lo otro se necesite también. Tal vez también haya quienes en la práctica vean la iglesia como un lugar donde ir a consumir culto y sentirse bien. Va a los amigos, va a la familia. Pues yo me siento allí cómodo. No encuentro en la Biblia esa idea. La Biblia no nos llama a consumir culto. La Biblia nos llama a congregarnos. Y hay una gran diferencia entre consumidores de culto y gente que se congrega para glorificar a Cristo. Congregarse significa vivir y alegrarse en una vida en comunidad con otros creyentes.
Me encanta esa expresión de David en el Salmo 16. La gente que adora a Dios, cuando yo me reúno con ellas, me hace sentir feliz. Yo comparto ese tiempo. Yo me congrego para disfrutar la comunión de los hermanos. Yo disfruto la alabanza, yo disfruto la adoración. No estoy ahí rezongando y protestando porque esta muchacha habla muy alto, porque ese instrumento, porque ese pastor. No, vengo a disfrutar del culto. Vengo a adorar a Dios. Vengo a disfrutar de la compañía de los unos con los otros. Eso es congregarse. Lo demás es consumir culto. 52 cultos al año y sigues siendo la misma persona. Nada cambia, nada se proyecta, nada te propone, nada has logrado. Porque has venido a consumir culto, no a congregarte, no a celebrar al Cristo de los cielos. Por eso mi motivación siempre es adorar a Dios, hermanos. Aquí no venimos a exhibir ropa. Aquí no venimos a exhibir zapatos. Aquí venimos a reunirnos para congregarnos y adorar a Cristo. La iglesia de los Corintios tenía un concepto equivocado de la iglesia. Totalmente. Había un nivel de competencia entre dones espirituales. Una iglesia muy carismática, pero muy carnal. Porque hay una gran diferencia entre los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu. Hay quien puede ser muy carismático, pero muy carnal. Mucha lengua, pero la lengua no se la maneja a la hora de hablar de la persona. Y Pablo tiene que decirle, qué pena que ustedes tengan esa manera de proceder cuando se reúnen en la iglesia, en el culto público. Cuando ustedes se reúnen para compartir un salmo, una alabanza, una reflexión bíblica. Y todo lo que ustedes hagan en el culto público, háganlo para edificación de la iglesia. Porque para eso ustedes se congregan. Después el escritor de los Hebreos entonces tiene un concepto pero tan claro en cuanto a la necesidad de congregarnos, que ya al final de su epístola, él llama la atención a los creyentes y les dice, por favor, no vayan a tener esa idea de no congregarse. Es bueno que se congreguen, es bueno que se reúnan, es bueno que compartan un tiempo de alabanza, de adoración. Es bueno que ustedes se comuniquen, es bueno que ustedes compartan ese tiempo de oración, de alabanza, de reflexión bíblica. Necesitan congregarse para estimularse a la fe, para crecer en el amor de los unos por los otros, para saber que somos un cuerpo, somos un pueblo y venimos aquí a alimentar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra confianza y mostrarle a Dios que le amamos a Él y que amamos a la gente que forma parte de la iglesia donde yo estoy. Congregarse significa vivir y alegrarse en una vida en comunidad con otros creyentes, glorificando a Cristo, compartiendo reuniones de alabanza y oración, estudios bíblicos, formándonos como discípulos de Cristo. Como discípulos de Cristo, esa es la tarea, esa es la esencia, ese es el propósito, hermanos. Y ahí es donde tenemos que llegar, gloria sea el nombre de Jesús. De tal forma que no somos consumidores de culto. Venimos a disfrutar nuestro servicio de adoración y alabanza al Señor. Este otro grupo de personas que tal vez piensen que la iglesia es una fuerza de choque, es como un bastión de confrontación que puede y debe movilizar a las personas para que alcen su voz y protesten contra leyes inhumanas, antisociales y antirreligiosas, que marchen por las calles y las avenidas de la ciudad y se envuelvan en movimientos políticos y sociales tanto de izquierda como derecha. Hay quien tiene ese concepto, es una fuerza movilizadora, es una fuerza que hay que explotar. No niego el papel influenciador de José en el imperio egipcio, ni el del profeta Daniel durante los imperios babilónico y medo-persa. Como tampoco paso por alto el papel que desempeñaron la reina Esther, Nehemías y Esdras en el imperio medo-persa. No niego esos papeles preponderantes de esas figuras que Dios llevó y encumbró con propósitos definidos. Pero yo opino y respeto la opinión de las personas que puedan escucharme o verme, que cuando la iglesia se empeña en asumir un rol preponderante o sobresaliente en el mundo de la política,
y se involucra en movimientos sociales, creo que pierde la esencia para la cual Cristo la plantó en la tierra, que es establecer el reino de Dios en el corazón de los hombres. Dios estableció la iglesia para ser luz del mundo y sal de la tierra. Continuar la obra de Cristo y sus apóstoles. Simón el Celote formaba parte de los 12 apóstoles, de los 12 discípulos que llamó Jesús. Simón el Celote pertenecía a un grupo revolucionario judío. Pero Jesús nunca se involucró en ningún movimiento político o social en su tiempo. Este Simón el Celote se sujetó al programa de Dios. Los 12 apóstoles podrían tener diferentes tipos de posición política o social, pero ellos entendieron que Jesús le había llamado para predicar el evangelio. Jesús vino a establecer el reino de Dios en el corazón de la gente. ¿De qué vale que tú le pongas a la persona todas las condiciones para vivir? Y no digo que no lo hagas, es bueno, cierto, pero ¿de qué vale si su corazón sigue alejado de Dios? El cambio exterior no lleva a un cambio interior. Amén. Eso es una realidad, hermanos. El Señor nos llamó como iglesia a establecer su reino en el corazón del hombre. El cambio del hombre es de adentro hacia afuera. Creo que estoy resistiendo a la tentación, porque creo que le he puesto esta ilustración tantas veces, la ilustración del cerdito que lo bañaron y le pintaron las pezuñas y lo pusieron en un sofá, y resulta que cuando la dueña se dio cuenta había dejado una puerta abierta y el cerdito se fue, y en el patio de la casa ya estaba allí bañándose en un charco. Porque lo cambió por fuera, pero seguía siendo un cerdo en su naturaleza. El cambio del hombre es de adentro hacia afuera. Cuando nosotros descuidamos ese verdadero propósito para el cual Dios nos llamó, estamos desenfocados. El Señor nos llamó a ser luz del mundo y sal de la tierra, proclamadores del mensaje que Él nos entregó que nosotros comunicáramos. Y ante estas ideas y pensamientos que puedan predominar en la mente de algunas personas, en mis tiempos de oración, clamando a Dios por la iglesia, porque estas cosas me llaman la atención y soy muy observador de algunos detalles, me he preguntado durante esos tiempos devocionales a solas con Dios, orando al Señor: ¿son nuestros cultos espectáculos religiosos o nos congregamos para darle la gloria a Cristo? ¿Mantiene la iglesia su dependencia y relación directa con Jesucristo? ¿Hemos entendido cuál es la verdadera perspectiva bíblica de la iglesia? Personalmente, ¿qué concepto yo tengo de la iglesia? ¿Cómo veo la iglesia? Cada domingo vengo a reunirme como si fuera a disfrutar de un espectáculo, o vengo a ser partícipe de darle la gloria al Cristo que murió, resucitó y está a la diestra del Padre. Como iglesia me mantengo dependiendo de Dios. Como iglesia me mantengo dependiendo del Cristo que dio su vida por la iglesia. ¿Tenemos un concepto bíblico de lo que realmente es la iglesia? Todo esto vería mi mente con una serie de preguntas. Y es la razón por la que quise hablarte de este tema. Así que ahora es que vamos a comenzar el sermón. Pero no. Te digo esto, hermanos, porque quiero que fijemos la atención en algunos pasajes de la Biblia que nos revelan sin discusión alguna la relación vital e insustituible entre Cristo y la iglesia que Él estableció. Yo quiero que nosotros veamos la iglesia desde la perspectiva bíblica. ¿Qué me enseña la Biblia de la iglesia? ¿Qué imágenes, qué analogías utiliza la Biblia para enseñarnos el concepto divino de lo que es la iglesia? Algunos pueden pensar que la iglesia es el negocio de los pastores, porque han visto que algunos se han hecho millonarios, andan en jet privados y piensan que todos los pastores somos así. Pero yo quiero ver la perspectiva bíblica. ¿Qué nos enseña la Biblia?
y quiero hablarte de 4 analogías que usa la Biblia, que se revelan en la palabra del Señor para describirnos, para que entendamos el concepto de Dios acerca de la iglesia. Cómo Dios ve la iglesia. No como la ve la Casa Blanca, no como lo ve las Naciones Unidas, no como la ve quien la quiera ver. Lo que me interesa como cristiano es saber cómo Dios me ve como iglesia. ¿Qué concepto tiene Dios de la iglesia? La primera analogía que quiero compartir con ustedes, de acuerdo a lo que encuentro en las Escrituras, es que la iglesia es vista en la Biblia como un cuerpo que tiene como cabeza a Jesucristo. Si utiliza esta analogía, el apóstol Pablo, que es el mayor defensor de la unidad en la diversidad, él habla acerca de la iglesia como un cuerpo y la cabeza de ese cuerpo es Jesucristo. Mire, cuando nosotros leemos en la carta de Pablo a los Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, en esta traducción del lenguaje actual, el apóstol Pablo, haciendo alusión a lo que es la iglesia, él dice que Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Es una traducción bastante popular de la expresión cabeza. Así que Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo que todo lo llena, la iglesia queda completa. Tener ese concepto acerca de que Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces aprendo que mi vida depende de mi relación con Cristo, que es el jefe máximo de la iglesia. Amén. Y es interesante, cuando buscaba el significado etimológico de la palabra cabeza, encontré que cabeza se usa para representar al hombre mismo, especialmente como jefe, caudillo, comandante o persona que tiene autoridad. Por lo tanto, al Pablo decir que Cristo es la cabeza de la iglesia, está diciendo que Jesucristo es el jefe, es el caudillo, es el máximo, el comandante en jefe, es la persona que más autoridad tiene en la iglesia porque Él la fundó a precio de sangre. Él dio su vida por ella. Pretender servir en la iglesia desconectado de Cristo es el peor error que cualquier cristiano puede cometer. Esta figura de Cristo como cabeza de la iglesia resalta su preeminencia, su autoridad y su viva unión con la iglesia que Él estableció. Es por lo que la iglesia debe estar sujeta, hermanos, a la dirección, órdenes e instrucciones de Cristo como su cabeza. Esto implica que la iglesia entonces depende de Cristo. Jocosamente, ¿usted ha visto algún cuerpo sin cabeza? Si usted lo ve, sale huyendo. No se concibe. No se concibe. De igual manera, no se concibe una iglesia que ignore a Cristo. Por lo tanto, llego a esta conclusión. Cuando la iglesia se desliga de Cristo, no tiene vida. Porque no puede tener vida aparte de Cristo. Porque la vida de la iglesia es Cristo. Cuando usted lee el Evangelio de Juan capítulo 15, que el Señor está dando esa preciosa parábola de la vid, Jesús sentencia esta verdad: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces en mi cabeza no cabe cómo hay gente que pretende hacer iglesia ignorando a Cristo. Logrará una organización social menos una iglesia que represente los intereses del Dios de la Biblia. Porque la iglesia que se respete y el pastor que se respete no puede ignorar que Jesucristo es cabeza de su iglesia. Y Él fue el que la compró, Él fue el que dio su vida por ella, Él es el que la sostiene y Él es el que le imparte vida. Sin Cristo la iglesia está muerta.
Podremos tener reglamentos, podremos tener nombre, podremos pertenecer a una organización, podremos formar parte de una institución, pero si Cristo no está presente, la iglesia no tiene vida. Porque la vida de la iglesia es Cristo. De ahí que la iglesia, al estar sujeta a Cristo y al Espíritu Santo, de ahí es que la iglesia recibe la autoridad para proclamar el evangelio con poder. De ahí la iglesia recibe el respaldo para denunciar el pecado, para confrontar los poderes de Satanás, para levantar a los caídos, socorrer a los desvalidos. De ahí, en esa unión y en esa dependencia con Cristo, es que la iglesia recibe el poder para disciplinar a los que andan errados y equivocados. De ahí, de esa unión con Cristo, es que la iglesia recibe el respaldo, porque es en el nombre de Jesús que los enfermos se sanan. Es en el nombre de Jesús que los pecadores son libertados. Es en el nombre de Jesús que los paralíticos andan. Es en el nombre de Jesús que los demonios son echados fuera. Porque es en el nombre de Jesús que está el poder. No en el nombre de una denominación. Yo me enorgullezco de ser de Cristo. Y es importante que como iglesia entendamos que somos un cuerpo y que la cabeza de ese cuerpo es Jesucristo. Tengamos cuidado, hay gente que se le ha ido el zumo para la cabeza y se han creído dueños de la iglesia, propietarios de la iglesia, y han hecho un imperio. Pero el único que sostiene la iglesia es Jesucristo, que es la cabeza. Y qué bueno que el Señor nunca pierde la cabeza. Sabe lo que hace. ¿Decimos amén? Sabe lo que hace. Otra analogía que usa la Biblia y que encontramos en las Escrituras para significar la relación vital e insustituible de la iglesia con Cristo, es que la iglesia es vista en la Biblia como un edificio que tiene como piedra angular a Jesucristo, no al Papa Francisco, no al superintendente general de las Asambleas de Dios, ni al obispo central de la Iglesia Metodista, ni de la Iglesia de Dios Pentecostal. Tiene como piedra angular ¿a quién? ¿A quién? A Jesucristo. En la carta de Pablo a los Efesios, él está hablando a los cristianos y le dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Quiero aclararles algo para que usted no se deje confundir con el nuevo movimiento apostólico y profético. Ahí, cuando Pablo dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, hay una distinción entre esos apóstoles y profetas y el ministerio profético del cual habla en Efesios 4:11, cuando dice que Cristo estableció apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Son ministerios para servir en la iglesia, pero estos apóstoles y profetas se distinguen de aquellos otros porque fueron los que fundaron la iglesia sobre la piedra angular que es Jesucristo. Así que tenga cuidado con los que se autotitulan profetas y apóstoles del siglo XX, XXI, XXII y XXIII, pensando que sus declaraciones están al nivel de las declaraciones apostólicas escritas y recogidas en el canon de la Biblia. Cuidado con eso, hermanos, porque estos sus nombres estarán en el fundamento de la Nueva Jerusalén como el nombre de los 12 tribus de Israel. Son insustituibles y son insuperables. Cuidado, cuidado, hermanos. Ministerios que Dios
que el Señor Jesucristo compró, adquirió en su sacrificio para edificar la iglesia que Él y sus apóstoles fundaron. ¿Me hice entender? Cuidado, hermanos, porque desafortunadamente este nuevo movimiento prácticamente ve más el apostolado y el profetismo como títulos que ministerio. Pablo establece claramente en este versículo de la Biblia que la iglesia no es un edificio levantado sobre algo, sino sobre alguien. ¿Entiende la diferencia? Claramente que sí la entiende. Yo no sé por qué le pregunté. Aquí la Biblia está declarando que la iglesia verdadera está fundada no sobre algo, sino sobre alguien. Y ese alguien es Jesucristo. La iglesia no se sustenta sobre ideas modernas, ni tampoco sobre filosofías humanistas, ni movimientos o sectas religiosas de última hora. No, hermanos, la iglesia no se sustenta sobre ningún movimiento humano. La verdadera iglesia tiene como su principal fundamento a Cristo y también se sustenta sobre la herencia espiritual de los primeros apóstoles y profetas que la fundaron. De ahí la necesidad que usted lea la Biblia. De ahí la necesidad que usted escudriñe la Biblia. De ahí la necesidad que usted lea los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De ahí que usted estudie la historia de la iglesia en el libro de los Hechos. De ahí que usted lea las cartas de Pablo, las cartas de Juan, las cartas de Pedro, de Judas, Santiago. De ahí que usted estudie la carta a los Hebreos. De ahí que usted lea el Nuevo Testamento para que usted se fundamente sobre lo que Cristo enseñó y sus apóstoles enseñaron, para que su fe no esté de aquí para allá, sino que usted se fundamente en la verdad de Dios y pase lo que pase, usted permanezca fiel a Cristo. Cuando Pablo le escribe su carta a los Corintios, y él está preocupado que los cristianos entiendan que Jesucristo es la piedra angular, el fundamento. Cuando escribe su primera carta a los Corintios, él les dice, porque nadie es nadie. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿Quién es? Jesucristo. El espíritu engañador del anticristo ya está trabajando en la mente de personas que están escuchando la verdad, pero salen de aquí, se meten en un youtuber y le está diciendo, no, ahora es José Luis Rodríguez, es el Cristo. Pero ¿cómo le vas a hacer caso a tal disparate cuando la Biblia dice en blanco y negro que nadie puede poner otro fundamento que Jesucristo? ¿Cómo es posible? Eso en mi cabeza no me cabe, no me cabe, no me cabe. 52 domingos escuchando esta verdad y escuchas a alguien por la internet y ya te fuiste de tu fe. Entonces, ¿en qué fundaste tu fe? Por favor, Dios. Yo no sé si estoy mortificado, estoy predicándole con unción. Jesucristo, hermanos, es la roca inconmovible. Y creo que había una canción que decía así, un himno. Jesucristo es la roca inconmovible de los siglos, sobre la cual se funda la iglesia, se fundamenta la iglesia. Jesucristo ha resistido todos los ataques a través de 21 siglos y se mantiene firme, siendo el camino, la verdad y la vida. No cambia. Pedro tiene también la misma perspectiva de Cristo como la piedra angular y ve a la iglesia como un templo vivo y espiritual que tiene a Cristo como el fundamento y a cada creyente como piedras vivientes que conforman ese edificio. Esa es la perspectiva que tiene Pedro acerca de la iglesia, y le está escribiendo a una iglesia perseguida, cristianos que están asediados por su fe en Cristo, gente que están dispersos por las diferentes regiones de Asia Menor por la causa del Evangelio, y él les escribe para animarles. Sus 2 cartas tienen como propósito animar a esos cristianos perseguidos, y él les dice, acérquense a Cristo, roca viva, que los hombres despreciaron,
pero que para Dios es escogida y valiosa. Hablando de una palabra profética de Isaías y aplicándola a Jesús. Dice, ahora ustedes son también piedras vivientes que Dios utiliza para construir sus casas. La piedra angular es Cristo, pero como Cristo, el Cristo vivo, viven ustedes, ustedes también son piedras vivientes que conforman ese edificio, ese templo. Por lo tanto, acérquense a Cristo, que es la roca viva. Apenas yo soy una piedrita, pero Jesús es la roca sobre la cual se sustenta la iglesia. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Ahora, amados míos, quisiera hacer una conexión entre la primera analogía que les compartí de que la iglesia es vista como el cuerpo y como el edificio, porque en ambas analogías, si usted es observador, ambas analogías confirman la unidad de la iglesia en medio de la diversidad. Como cuerpo, los miembros de un cuerpo son diferentes, pero todos son útiles y funcionales. Amén. Somos miembros del cuerpo de Cristo, somos diferentes, distintos. Nadie es igual el uno al otro, pero todos formamos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y cada uno tiene su función y nos complementamos. Visto como edificio, es interesante que la Biblia, y en particular el apóstol Pedro, nos habla de piedras vivientes y no de ladrillos vivientes. Y no de bloques vivientes. Habla de piedras vivientes porque las piedras son diferentes. Los ladrillos son generalmente iguales y los bloques, pero como somos piedras diferentes, estamos formando parte del edificio que es la iglesia, porque todos somos necesarios, aunque diferentes. De tal manera, hermanos, que tanto el cuerpo como el edificio son analogías para hablar que el Señor también en medio de la diversidad, Él da la unidad, porque la unidad de la iglesia la crea el Espíritu Santo. Una tercera analogía que quiero compartir con ustedes, y es que la iglesia es vista en la Biblia como una esposa que tiene como esposo a Jesucristo. Así es vista la iglesia. La iglesia es vista como una esposa. Cuando Pablo escribe su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2, en esta palabra de Dios para todos, Pablo dice, me preocupo por ustedes, tal como lo hace Dios, pues yo prometí entregarlos en matrimonio a un solo, ¿usted lo está leyendo conmigo? A un solo ¿qué? Esposo. ¿Y ese esposo quién es? Cristo. A Él quiero presentarlos como una virgen pura. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, él las escribe principalmente para aclararles a aquellos creyentes que estaban siendo influenciados por herejes y falsos apóstoles y profetas que estaban filtrándose dentro de la iglesia y cuestionando el ministerio del apóstol Pablo. Y estaban filtrándose dentro de la iglesia y creando divisiones y contiendas. Y él dice, yo los he desposado. Ahí hay varias figuras interesantes. Pablo se ve como el padre de la iglesia. La iglesia, la novia, y Cristo el esposo. Dice, yo los desposé a ustedes con Cristo, como padre espiritual que soy. Y no quiero que ningún sinvergüenza venga a engañarlos porque ustedes son de Cristo. Perdonen la expresión que le dije tan vulgar. Pero es la idea que Pablo está transmitiendo aquí en ese versículo. Es la esencia de lo que él está diciendo. Por eso dice, los celo como Dios los cela. Un celo santo. Porque no quiero que ustedes se vayan a ir por un camino equivocado. Así que Pablo, siendo un conocedor de las Escrituras, porque si usted lee las profecías de Isaías, Jeremías, Oseas, allí encontramos en estos libros proféticos esta analogía de Israel como la esposa de Dios. Pablo, conocedor de las Escrituras, también usó esta alegoría del matrimonio para ilustrar perfectamente la manera en cómo Cristo y la iglesia son uno. Y esa relación entre Cristo y la iglesia es una relación íntima y única.
sincera, limpia y llena de plena confianza. Así como una virgen pura afirma su amor a un solo hombre, el más grande deseo del apóstol Pablo era que el amor de la iglesia fuera solo para Cristo. Es lo que Pablo está diciendo: solo quiero que amen a Cristo, Él es su esposo. Yo lo desposé con aquel que dio su vida por ustedes. Amen solo a Cristo. Gloria a Dios. La Biblia describe la unión final entre Jesucristo y la iglesia como su esposa. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, capítulo 19, allí encontramos la descripción de las bodas del Cordero. Qué linda palabra encontramos allí en esta nueva traducción viviente de la Biblia. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él. ¿A quién? A Cristo. Porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia, que es la iglesia, se ha preparado. Gloria a Dios. Y disfrutaremos de estas bodas del Cordero y reinaremos con Cristo por la eternidad. Pero hemos sido desposados con un solo esposo, y ese es Jesucristo. Amén. Y el último y cuarto ejemplo, o la cuarta analogía que quiero compartir contigo, es que la iglesia es vista en la Biblia como un rebaño que tiene como pastor a Jesucristo. Somos ovejas de su rebaño. En el Evangelio de Juan encuentro esta declaración de Jesús. Uno de los 7 yo soy de Cristo, que confirma que Él es Dios, el Dios creador del cielo y de la tierra. Aquel que le dijo a Moisés: cuando te presentes delante de Faraón, dile, el yo soy me envió. Y Jesús dice, yo soy, 7 veces, yo soy, yo soy, yo soy. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Juan capítulo 10, versículo 11 y 14, yo los uní. Hice mi propia paráfrasis. El Señor dijo: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor se la pasa de risor en risor. Y que las ovejas resuelvan su problema. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da. Y eso fue lo que hizo Cristo. Cristo dio su vida por las ovejas. Decimos gloria al Señor, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Aleluya. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y además dice, como buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Hay a quien le pueden dar gato por liebre, pero dice el Señor: a mí no hay quien me pase gato por liebre. Yo conozco mis ovejas. Yo sé quién, y sé de la patica que coge a cada una y lo cabezoncita que son. Conozco mis ovejas, y no es un conocimiento superficial. Usted sabe que la comunicación pasa por diferentes procesos. Se conoce, te veo aquí en la iglesia, te saludo y te vi, como me pasó este fin de semana en un mercado, y me saludaron contento y gozoso, y yo comencé a darle vuelta a mi computadora. Digo, si me saluda así es porque está yendo a la iglesia, pero yo ni lo tengo registrado ni tampoco sé su nombre. Pero eso no le pasa a Jesús. Jesús te conoce. Y Jesús me conoce. Dan gloria a Dios por eso. La comunicación pasa por ese proceso, un conocimiento superficial. Después ya sabemos el nombre, ya después conocemos el número de teléfono, ya después sabemos dónde vive, ya sabemos el nombre de la esposa o del esposo, ya sabemos cuántos hijos tiene, y al punto que posiblemente sepa hasta cuánto gana.
Bueno, ese es más difícil, ¿eh? Ese es muchísimo más difícil. Pero en el matrimonio es lo mismo. Nos vamos conociendo y hasta que después viene el estrechón de mano, después viene el codo y después del codo viene el abrazo y después del abrazo viene el matrimonio y después del matrimonio vienen los hijos. Lo que desafortunadamente hay quien se queda a mitad en la comunicación, porque la comunicación tiene que ir a un nivel de sentimientos en el que no haya reserva, sino que aprendamos a comunicarnos en nuestra relación matrimonial donde no haya secretos, sino que haya una verdadera transparencia. Y el Señor se está revelando como el buen pastor que no tiene la referencia de alguien. No, Él dice, yo conozco mis ovejas. Amén. Y las mías me conocen. ¿Qué figura más linda esta, hermanos? ¿Qué figura más preciosa? Porque el Señor dio su vida por las ovejas, murió en la cruz, se levantó de entre los muertos, recibió un nombre que es sobre todo nombre, y lo más grande de todo, sigue pastoreando nuestras vidas. Y sus ovejas, aquí hay una palabra importantísima, iglesia, que te la he dicho ya durante todo este sermón. Sus ovejas distinguen la voz de su pastor, de Cristo. No le prestes tus oídos a cualquier gente, por muy famoso que sea, aunque tenga 1 millón de likes en el Facebook, aunque su nombre aparezca por todos los periódicos y todas las cadenas de televisión lo entrevisten. Cuidado a quien tú le prestas tus oídos. Aprende a oír la voz de tu pastor, que es Jesucristo. Él es el buen pastor que nunca te va a defraudar, que nunca te va a dejar, que nunca te va a abandonar. Pero ¿cómo yo escucho la voz de mi pastor? Lee la Biblia. El escritor a los Hebreos hace una oración final por sus lectores y describe a Cristo como el gran pastor de las ovejas. Usted lo puede leer en Hebreos capítulo 13, versículo 20, en una oración espectacular, preciosa. 2 versículos, 20 y 21 del capítulo 13, es una oración que impacta la manera en cómo el escritor a los Hebreos describe a Jesús como aquel que dio su vida, su sangre en la cruz, como el Dios de los cielos lo levanta, el pastor, el gran pastor de las ovejas. Y es que Cristo, como el gran pastor, guía y cuida de sus ovejas bajo cualquier circunstancia. Me encantó leer este comentario y se lo quiero compartir. Muchas veces el Señor, como buen pastor, va adelante guiando a sus ovejas, pero otras veces va detrás y otras veces va contigo, ya sea al lado de izquierda o derecha, pero lo importante es que como buen pastor nunca abandona a su rebaño. Cuando necesita ir delante, tú tienes que seguir sus pisadas. Cuando tienes que ir detrás para vigilar donde tú vas, Él va detrás para que tú no te vayas a ir por un sendero equivocado. Y cuando tienes que ir a tu lado para defenderte de los depredadores, lo hace, porque es un pastor que no abandona a su rebaño. Yo le doy gloria, honra y alabanza a ese buen pastor que es Jesucristo. Y el apóstol Pedro llama a Cristo pastor y obispo de vuestras almas. Y dice, antes ustedes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han regresado a Cristo, que es como un pastor que los cuida y ¿qué más? Y los protege. Me encanta la forma en cómo aquí Pedro está transmitiendo esta verdad. Éramos ovejas perdidas, descarriadas, errantes. Andábamos por el mundo sin rumbo, pero un día conocimos a Cristo y Cristo se ha convertido en el buen pastor que cuida y nos protege, que nos defiende, que nos da sentido de vida y nos da, gloria a Dios, el deseo de seguir peleando esta batalla. También el apóstol Pedro reconoce a Cristo como el príncipe de los pastores que aparecerá para premiar a los líderes que han servido con fidelidad en su reino. Y usted dirá, ¿dónde querrá llegar este pastor? Yo llego a esta conclusión. Si la Biblia establece estas grandes verdades que son absolutas e incuestionables, en cuanto a la relación vital entre Jesucristo y su iglesia, entonces yo me preguntaba, ¿es correcto que Cristo esté fuera de los programas, conciertos y conferencias que se organizan?
¿Cómo es posible que las canciones que se cantan en los cultos se centren en experiencias personales y no en exaltar el nombre de Jesús? No cabe en mi cabeza que sea posible usar los púlpitos de las iglesias para entretener a la gente y no para predicarles de Jesucristo. Eso no cabe en mi cabeza, porque no somos un club social. No somos un grupo de buena gente. No, somos redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Somos la esposa del Cordero. Somos el rebaño del gran pastor. Somos el edificio que es Jesús su fundamento. Y somos, hermanos, el cuerpo de Cristo que es la cabeza. Por lo tanto, Jesucristo tiene que estar presente en nuestras reuniones. Nuestra alabanza tiene que exaltar el nombre de Jesús. Como iglesia tenemos que proclamar el nombre de Jesucristo. El Jesús verdadero, histórico y bíblico debe ser proclamado con urgencia por la iglesia. Cuando aparece la luz de la verdad, prevalece el espíritu de libertad y de gozo, porque quien liberta la mente y el corazón de los hombres es Jesucristo. Pablo, hermanos, estaba tan convencido de la necesidad de identificar y predicar el único evangelio que llegó a maldecir a los que tergiversaron el evangelio auténtico de Cristo. De tal forma que yo llegaba a este pensamiento y decía, no cabe duda que la obra de Dios, hecha a su manera, siempre tendrá su provisión. Cuando Cristo es el centro de lo que hacemos y del mensaje que comunicamos, siempre tendremos provisión para seguir llevando a las almas perdidas, que Jesucristo es el único que puede cambiar sus vidas. Que Dios nos libre de ignorar a Jesús. Cristo es cabeza, piedra angular, esposo y pastor de su iglesia. Y la iglesia eres tú y soy yo. Con Cristo estamos completos.